Este es el trabajo de juglar para la clase de literatura. Trabajo presentado por Andrés Pereira y Lucas Martínez. Definición. Un juglar era un artista profesional del entretenimiento en la Europa medieval, dotado para tocar instrumentos, cantar, contar historias y hacer acrobacias. Breve historia. Los primeros juglares surgieron en el siglo XII y, con el tiempo se transformaron en figuras importantes de la vida cultural de la Edad Media. A pesar de que fueron duramente atacados durante el siglo XIII, persistieron hasta mediados del siglo XV. Solían vestir ropajes de colores llamativos y danzar al compás de sus instrumentos de cuerda. Los juglares eran unos personajes de humilde origen, cómicos ambulantes que se dedicaban, además, a ejercicios circenses, haciendo juegos malabares, actuando como volatines y saltimbanquis o como bufones que cuentan chistes o dan en instrumentos sencillos, o bailan y cantan representando piezas sencillas de mimo o títeres y, ¿es lo que importa para la historia de la literatura? Recitando versos que componían otros autores, llamados trovadores, bien en los lugares públicos, las plazas de los pueblos, sobre todo, bien en castillos de señores feudales por los cuales eran alojados. Diferencia entre juglares y trovadores. Se diferenciaban de los trovadores por sus orígenes más humildes, por tener como propósito entretener y no ser autores de sus versos, porque generalmente eran copias de versos de trovadores arreglados por ellos mismos, aunque sí existían algunos que componían sus propias obras, solían ser de amor, batallas, aventuras. La diferencia entre estos dos términos es que los primeros se dedicaron más que nada a la composición, aunque a veces interpretaban sus propias obras, como lo hacen los cantautores en la actualidad. Estos músicos poetas recibieron el nombre según su lugar de origen: trovador en el sur de Francia, o Minnesänger en Alemania. Escribían sus canciones en lenguas vernáculas y los temas fundamentales fueron el amor cortés y el espíritu caballeresco de los héroes de las cruzadas. Por otra parte, los juglares hacen referencia a cantores, pero también a saltimbanquis, lanzadores de cuchillos, equilibristas, domadores, etc. Características de su trabajo. Consistía en versos irregulares, mayoritariamente entre 14 y 16 sílabas, divididos en dos hemistiquios y con rima asonante en los versos pares, frente a los versos regulares y la rima consonante de los cantares de gesta franceses. Predominio del realismo y la historicidad frente al carácter más legendario y menos histórico de los cantares de gesta franceses. Utilización de expresiones que reclaman la atención del público. Verbos muy abundantes, pues predomina la acción. Supresión de fórmulas que introducen el diálogo directo con el fin de agilizar la narración, quizá porque algunos pasajes de los cantares de gesta españoles eran semi-representados, de ahí también su mayor realismo. Uso de descripciones breves, llenas de plasticidad. Utilización de apelativos épicos para caracterizar a los personajes y dar tiempo a la memoria del recitador. Uso de la hiperagógica. Otras características. 1. Llamadas de atención, si quisieseis escucharme. Es la llamada captatio benevolentiae, buscar la amabilidad del público, preparándolo positivamente para lo que va a oír. 2. Repeticiones constantes. Formales, paralelismos, anáforas, versos bimembres. De contenido. La imposibilidad de relectura hace necesario que el juglar repita datos para que nadie pierda el hilo. El público solo pagaba al juglar si le gustaba la interpretación, y para eso era necesario que se enterase bien. 3. Predominio de las oraciones simples y coordinadas, más fáciles para recordar, y para improvisar, en la recitación. 4. Uso del presente indicativo. Mio cid cabalga para acercar la acción a los oyentes. 5. Uso de adverbios de presencia. Aquí veis a la ídole, para acercar la narración a los espectadores, para que parezca que todo sucede delante de sus ojos. 6. Referencias visuales, con el mismo objetivo ya señalado. 7. Petición de soldada sueldo por la actuación. 8. Uso abundante de la gesticulación, para darle viveza y credibilidad a lo dicho. Los juglares se clasifican en dos. Los juglares épicos que recorrían las poblaciones recitando poesía narrativa, por medio de la cual transmitían noticias relacionadas a acontecimientos o personajes. Y los juglares líricos que se dedicaban a entretener recitando poesías sentimentales y darlas a conocer por pueblos y caminos. Al principio, eran más los épicos entre el siglo X y el siglo XIII, pero más adelante dominará el número de quienes cultivaron el género lírico. En la imagen que estamos viendo se encuentra uno de los dos juglares que elegimos, ya que si uno está mal el otro tendría que estar bien.
En esta imagen se encuentra Víctor Hugo Correa. Fue uno de los pioneros de nacionalidad uruguaya que en Montevideo allá por el año 1994 se animó a subir a un ómnibus con una guitarra, pensando que era un instrumento demasiado grande para ejecutarlo en el pasillo de este vehículo de pasajeros. A partir de ese día nunca dejó de subir a expresar su arte, pasando por música clásica, tango, folclore y en lo que más se desempeña hasta estos días, que es la música del recuerdo. Canciones, éxitos, hitos de todos los tiempos en español. Baladas y boleros románticos que llenan de nostalgia y de buena energía a los pasajeros que escuchan su afinada voz. Su frase preferida es: la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas. La explicación de nuestra elección es que Hugo, como el siguiente juglar montevideano, concentran varias características de los mismos. Representas creadas por otras personas muy de vez en cuando representando obras de su autoría y otras características después del siguiente juglar. En esta imagen veremos a un personaje muy conocido de la ciudad de Montevideo, el violinista Benito, uno de los artistas callejeros más antiguos de los tantos que componen el parque cultural con que cuenta esta parte de América del Sur. En esta oportunidad lo vemos en su ubicación habitual, uno de los bancos de la Plaza Independencia, desde donde desgrana las notas de su instrumento para gozo de ciudadanos y turistas. Hace muchos años que Benito y su violín son uno de los más conocidos elementos del paisaje montevideano, la gente lo ve con cariño y siempre espera de él una cumplida interpretación de música clásica, romántica, barroca o popular propia de su extenso repertorio. Otra de las características que tenemos en cuenta es que es su forma de trabajar. Del canto obtienen la manutención, además de que usan la vestimenta adecuada para el estilo de juglar que son y sin dudar que maneja cada uno un instrumento de cuerda, Hugo la guitarra y Benito el violín. Video creado por Andrés Pereira. Información procurada por Lucas Martínez. Resumida por Ascas Termitermios. Culpabilidad por errores. Faltas de ortografía Lucas. Errores de videos Andrés. Inentendimiento a la voz Lucas por no querer relatar el video.